En el pueblo de Villanueva, Zacatecas, la vida no se medía en años, sino en tragos amargos. Fátima lo supo desde que tuvo uso de razón, cuando aprendió que los abrazos no siempre llegan y que el cariño puede ser un lujo escaso. Vivía con su tía Margarita, una mujer seca como la tierra en sequía, con voz que rajaba el alma y manos más ligeras para el castigo que para la caricia. «Eres una inútil que nació para servir», gruñó Margarita aventándole una cubeta que salpicó agua y lodo. Fátima agachó la cabeza, recogió la cubeta sin decir palabra y siguió lavando en el arroyo helado. Tenía los dedos entumidos, pero sabía que si se quejaba, recibiría otro regaño, o algo peor. «Ni tu propia madre te quiso, por eso te dejó conmigo», escupió Margarita mientras sacudía el polvo del petate. Desde pequeña, Fátima debía moler maíz antes del canto del gallo, barrer un patio lleno de espinas y fregar los trastes con ceniza. La tía le repetía que era menos que nada, y ella aprendió a guardarse las lágrimas para cuando nadie la viera. Pero Fátima nunca respondía. Su mirada se endurecía un poco más cada día, como si detrás de esos ojos oscuros se gestara algo espeso, algo que ni el tiempo ni los golpes podían matar. Cumplió 18, con un silencio frío clavado en el pecho. Margarita no organizó ni un almuerzo, solo le lanzó una noticia entre dientes, mientras remendaba una sábana vieja. «Te conseguí trabajo en el rancho de los Ortega. Allá por lo menos sirves pa' algo», dijo sin mirarla. Fátima no protestó. Al amanecer siguiente, salió con una falda sencilla y una maleta prestada. Caminó por el polvo del camino como si cada paso borrara una palabra cruel, un grito, una mirada de desprecio. Pero mientras avanzaba hacia el rancho, no iba vacía. Llevaba un rencor viejo, de esos que no hacen ruido pero que arden hondo. Llevaba también un deseo claro, algo que había nacido en su pecho desde niña, el deseo de no ser jamás lo que otros dijeron que era. Ese día, sin que nadie lo supiera, Fátima dio su primer paso para cambiar su destino. El sol apenas despuntaba cuando Fátima cruzó la reja del rancho de los Ortega. Caminó con paso firme, aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Había dejado atrás a Margarita y su vida de gritos. Ahora le tocaba jugar otro papel. «Buenos días», dijo con voz baja al abrirle la puerta a una mujer de mirada inquieta. «¿Tú eres Fátima?», preguntó Patricia Ortega, alzando una ceja mientras le echaba un vistazo de pies a cabeza. «Sí, señora. Vengo a cuidar a la niña y a servir en lo que se necesite», respondió Fátima con los ojos clavados en el piso y las manos entrelazadas, como quien pide permiso hasta para respirar. La expresión de Patricia se ablandó al ver esa humildad envuelta en trenzas bien apretadas. «Pasa. La niña está con su papá», suspiró mientras se apartaba del camino. Al entrar, Fátima sintió el olor a madera limpia y café reciente. El rancho era amplio, con paredes que guardaban ecos. Fernando Ortega, un hombre de mirada reservada, estaba en la sala con la pequeña Paulina en brazos. «Buenos días», saludó Fátima sin levantar la vista. «Buenos días», respondió Fernando mientras le entregaba a la niña. «Se llama Paulina». Fátima la recibió con suavidad, meciéndola como si la conociera de toda la vida. Paulina dejó de llorar al instante, recostando su cabecita en su hombro. «Se nota que tienes mano suave», comentó Patricia con un suspiro, cruzando los brazos. «Gracias por ayudarme con la niña». «No hay de qué, señora», contestó Fátima mientras le acomodaba un moño rosa. Desde ese día, fue como una sombra en la casa. Caminaba sin hacer ruido, aprendiendo dónde se guardaban los pañales, qué horarios tenía cada quien, cuando Patricia perdía papeles entre gritos suaves y cómo Fernando respondía solo con silencio. En la mesa, los Ortega hablaban poco, pero Fátima notaba lo que otros no veían: miradas esquivas, platos servidos con desgano, puertas cerradas con más fuerza de la necesaria.
Paulina, por su parte, ya no quería a nadie más. Lloraba si otra la arrullaba y se aferraba a Fátima como si fuera su refugio. Y así, entre pañales, comida tibia y puertas entreabiertas, Fátima empezó a conocer cada rincón, cada grieta emocional de aquella familia. Y mientras lavaba, limpiaba o cantaba bajito, algo crecía en su pecho. La certeza de que ese lugar, tarde o temprano, también sería suyo. El rancho seguía oliendo a leña y a café por las mañanas, pero el aire comenzaba a sentirse más denso. Los silencios entre Fernando y Patricia se alargaban, las sonrisas escaseaban, y ella, siempre presente, se deslizaba entre ellos como sombra invisible. Una tarde tibia, mientras el sol se colaba por las ventanas y Paulina dormía en su pecho, Patricia alzó la voz desde la sala. «Te dejé un recado para que pasaras por la farmacia», reclamó con frustración. «No lo vi», respondió Fernando encogiéndose de hombros. Fátima cruzó justo en ese momento, meciendo suavemente a la niña. Bajó la mirada y murmuró con voz apenas audible. «A veces los hombres no valoran el esfuerzo de una, señora». Patricia giró la cabeza con un gesto brusco, confundida por la frase. No respondió, pero esa noche se quedó mirando la ventana mucho tiempo después de que Paulina se durmiera. Días más tarde, ocurrió otro incidente. Fátima dejó el papel sobre la mesa del pasillo con un mensaje urgente que Patricia le había dictado, pero lo puso en una esquina donde nadie lo notaría. El mensaje nunca llegó a manos de Fernando. «Yo lo dejé ahí, señora. Quizá alguien lo movió», dijo Fátima bajando los ojos y con voz de quien teme ser regañada. Patricia no dijo nada, pero su ceño se frunció con desconfianza. Miró a Fernando durante la cena con un malestar que no supo de dónde venía exactamente. Poco a poco, los detalles comenzaron a cambiar. Una tarde, Fátima acomodó la mesa dejando los platos desordenados, como si Patricia hubiera olvidado preparar todo. Fernando llegó del campo. Se detuvo frente a la mesa y soltó un suspiro cargado. «¿Otra vez así?», preguntó sin levantar la voz, pero dejando claro su fastidio. «Pensé que usted había dicho que hoy cenaban afuera», dijo Fátima desde la cocina sin mirar a nadie. Patricia sintió la punzada del reproche y se mordió los labios. Cada gesto de Fátima era pequeño, casi insignificante, pero todos estaban pensados. Cada frase, cada omisión, cada movimiento en la casa sembraba una duda, una molestia, una grieta diminuta en el matrimonio. Y nadie sospechaba de la muchacha callada que siempre estaba ahí, ayudando, sonriendo bajito. Para los Ortega, todo parecía casual, pero Fátima ya sabía que las cosas grandes se destruyen desde dentro, poquito a poco. El ambiente en el rancho de los Ortega ya no era el mismo. Patricia caminaba arrastrando los pies, con la mirada perdida y los suspiros cada vez más hondos. Fernando, por su parte, se quedaba más tiempo en el campo, regresando con cara de fastidio. Fátima, mientras tanto, se movía entre los rincones como si la casa le perteneciera. Fue entonces cuando supo que era el momento. Al anochecer, con el rebozo apretado y el corazón latiendo como tambor, Fátima salió rumbo a la orilla del pueblo. Pasó junto al molino viejo y cruzó el arroyo seco hasta llegar a una casita rodeada de gallinas alborotadas, veladoras gastadas y humo espeso de copal. Tocó la puerta con las manos frías. «Pasa», dijo una voz ronca desde adentro. Doña Calixta, que se decía curandera, pero todos sabían que se metía con lo oscuro, que era bruja, abrió, con los ojos vidriosos y las trenzas grises colgándole como raíces. Olía a hierbas secas y aguardiente. «Dime qué buscas, chamaca», preguntó mientras encendía una vela negra con cerillos que chispeaban. «Quiero separar a los patrones. Quiero abrirles el camino para que no sigan juntos», respondió Fátima sin temblar, con la mirada clavada en el fuego. Calixta soltó una risita áspera y comenzó a preparar el encargo. En un trapo rojo puso listones amarrados, tierra del rancho, un poco de cera derretida y un hilo que Fátima le había traído.
arrancado en silencio de la blusa de Patricia. «Esto tiene precio, niña. Lo oscuro siempre cobra», advirtió la vieja golpeando la mesa con sus uñas largas, negras por el tabaco. «No me importa», dijo Fátima con voz firme. «Yo sé lo que quiero». Calixta le entregó el amarre envuelto en un pañuelo, con instrucciones claras. Debía enterrarlo bajo la bugambilia del patio antes de que cantara el primer gallo. Fátima lo hizo esa misma noche. Días después, Patricia comenzó a sentir que el mundo le pesaba. Olvidaba cosas, se tropezaba con palabras y se despertaba sudando sin saber por qué. Paulina ya no la buscaba como antes. La casa, que alguna vez fue suya, ahora le parecía ajena. «¿Todo bien, señora?», preguntó Fátima una mañana mientras recogía la taza que Patricia había dejado caer sin darse cuenta. «No dormí bien. Otra vez», murmuró ella, llevándose la mano a la frente. Fátima sonrió apenas. La rutina había cambiado. La casa ya no giraba alrededor de Patricia. Ahora giraba al ritmo de Fátima, de sus pasos suaves, de su voz bajita, de sus ojos atentos. Y solo doña Calixta, desde su rincón entre humo y velas, sabía que lo que había comenzado esa noche no tenía marcha atrás. Los días en el rancho se volvieron espesos, como si el aire cargara algo invisible. Patricia, antes tan pendiente de cada detalle, empezó a perderse en sí misma. Se le olvidaban los horarios, confundía los nombres de los frascos, dejaba la comida a medio preparar. «Gracias, Fátima. Yo no sé qué me pasa», murmuró una tarde, con ojeras profundas y la voz temblorosa al ver a Fátima darle de comer a Paulina. «A veces el cansancio cae encima, señora», respondió Fátima sin mirarla, limpiándole la boquita a la niña con un trapo limpio. Cada descuido era una puerta abierta y Fátima la cruzaba sin apuro. Se adueñó del baño de Paulina, de su ropa, de su rutina. La peinaba con moños parejos, le cantaba para dormirla y hasta le enseñaba palabras nuevas que Patricia ya no alcanzaba a oír. Fernando empezó a notar los cambios. Observaba a Fátima moverse sin ruido, recogiendo juguetes, doblando cobijas, barriendo la entrada sin que nadie se lo pidiera. A veces, cuando llegaba tarde, la encontraba esperándolo con café caliente en la cocina. «Gracias, Fátima», decía él con una media sonrisa. «No hay de qué, patrón», contestaba ella con la mirada baja y las manos siempre ocupadas. La cocina, la sala, el cuarto de la niña, cada espacio que antes era de Patricia se volvió territorio de Fátima. Organizaba los horarios de las comidas, anotaba encargos, revisaba la alacena y hasta recordaba los pendientes del día. Todo giraba a su ritmo. Patricia lo notó una mañana al entrar en la cocina y no encontrar su lugar. Fátima ya tenía la olla en el fuego, los frijoles sazonados, y Paulina en la mesa comiendo papilla. «¿Ya desayunaron?», preguntó con voz débil. «Sí, señora. Pensé que usted quería descansar más», respondió Fátima con tono suave. Fernando comenzó a confiarle pequeñas cosas del rancho, pasarle un recado al vaquero, revisar las cuentas del mandado, hacer una llamada al proveedor, y Fátima siempre tenía una respuesta lista. Una solución, una palabra justa. Ese orden silencioso que imponía con su presencia fue sembrando algo más, una especie de complicidad muda entre ella y Fernando. No se decían mucho, pero bastaba con un cruce de miradas, con un gesto mínimo en medio de la rutina, como brasas cubiertas por ceniza, esperando que alguien soplara para arder. El rancho, que alguna vez fue reflejo de orden y familia, se volvió un campo minado de gritos y portazos. Patricia llevaba la mirada perdida, los movimientos torpes y las palabras enredadas, como si todo se le escapara entre niebla. Las discusiones con Fernando crecieron como incendio en rastrojo seco. «Siempre es lo mismo contigo, Fernando», gritaba Patricia entre lágrimas, con el rostro desencajado. «No te importa esta familia». «Ya estoy harto de tus escenas», respondía él golpeando la mesa. «No estoy pa' tus berrinches».
Fátima, desde la cocina, lavaba trastes con movimientos lentos. Pero no era agua lo que salpicaba el fregadero. Era su satisfacción silenciosa. Sonreía por dentro, con los ojos clavados en el fondo de la cubeta, como quien ya sabía cómo iba a terminar todo eso. Las puertas tronaban, los pasos retumbaban en los pasillos. En medio del caos, Fátima se acercaba despacio, cargando a Paulina con ternura, como si su respiración marcara el ritmo de la calma. Se detenía tras las paredes, escuchando. «No sé qué diablos te pasa», reclamó Fernando una noche, con la voz ya cansada. «Pareces otra persona». «¡Tú me estás volviendo loca!», chilló Patricia con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Fátima bajó la mirada y apretó los labios para no dejar escapar la sonrisa que se le dibujaba. Cada palabra entre ellos era un paso más hacia lo que ella había deseado desde el primer día. Algunas noches, Fernando simplemente no regresaba. Decía que se quedaría en el campo, que tenía trabajo pendiente. Fátima se encargaba de todo. Cenaba con Paulina, apagaba las luces del pasillo, cerraba ventanas, como si ya fuera la dueña del silencio de la casa. Patricia, agotada por dentro, tomó una decisión firme. Una tarde, sin mucho ruido, empacó sus cosas y los objetos personales que aún le importaban. Antes de salir, se plantó frente a Fernando y lo dijo sin rodeos. «No quiero seguir en esta casa. Estoy rompiendo este matrimonio. Ya no puedo más». Solo abrazó a Paulina sin poder mirarla a los ojos y salió rumbo a la casa de sus padres, don Ernesto y su esposa, con el corazón hecho trizas. Fátima la vio irse desde la ventana sin moverse. No necesitaba palabras. Sabía que ese momento era suyo. Con la salida de Patricia, el rancho quedó dividido. Una mitad vacía, la otra completamente bajo su control. Y Fátima, con pasos lentos y mirada fija, se encargó de llenar cada rincón con su presencia, como quien conquista no con fuerza, sino con paciencia. Con Patricia lejos, el rancho cayó en un silencio espeso, de esos que se pegan en las paredes. Las noches eran largas, llenas de pasos apagados y sillas que no se movían. Fátima, sin hacer ruido, comenzó a preparar cenas sencillas para Fernando. Frijoles con queso, tortillas calientitas, café de olla. Él se sentaba frente a ella con los hombros caídos y la mirada extraviada. «Ha sido un día bien pesado», confesó una noche, moviendo el tenedor sin ganas. «Siento que todo esto me está rebasando». «Aquí no está solo, señor», respondió Fátima en voz bajita mientras recogía los platos. «Yo estoy para acompañarlo en lo que necesite». Aquella frase quedó suspendida en el aire como un susurro tibio. Fernando levantó la mirada, viéndola como si la notara por primera vez de verdad. Recordó cada momento en que ella apareció sin pedir nada, justo cuando él más lo necesitaba. En las madrugadas, Fátima lo oía caminar por el corredor, con pasos lentos y sin rumbo. Encendía una luz tenue en la cocina y lo esperaba con café caliente y silencio compartido. Una de esas noches, él entró sin decir palabra. Se sentó frente a ella y sostuvo la taza con ambas manos, temblorosas. «Gracias por todo lo que haces», dijo con voz sincera, apenas audible. «De veras, no sé qué haría sin ti». Fátima inclinó la cabeza, bajando los ojos para que no se le notara la chispa de triunfo que se encendía dentro. Sabía que estaba cerca, muy cerca. La cercanía nació suave, casi sin intención. No hubo promesas ni caricias desesperadas, solo la compañía en el momento justo. El silencio donde antes había gritos, la calma después de la tormenta. Una noche, mientras los grillos cantaban afuera y Paulina dormía sin sobresaltos, sus manos se rozaron sobre la mesa. No fue un accidente, tampoco fue un gesto brusco. Fue la suma de todas las noches, de todos los cafés, de todos los agradecimientos guardados. Fernando no dijo nada, pero tampoco retiró la mano. Y así, sin explicaciones,
Sin necesidad de palabras grandes ni juramentos tontos, la relación prohibida comenzó a tomar forma en la penumbra del rancho. Fátima, paciente como siempre, sabía que ya no era solo la niñera. Ahora era parte de él. El rancho ya no escondía nada. Con el paso de los meses, la relación entre Fernando y Fátima dejó de ser un susurro entre paredes. Los peones lo sabían, las cocineras lo murmuraban, y hasta las mujeres del pueblo lo comentaban como quien cuenta una leyenda. Fátima se movía por la casa como si siempre hubiera sido suya. Ya no pedía permiso. Organizaba, decidía, mandaba. Fernando, cansado de las habladurías del pueblo y de las cejas alzadas en su propia familia, decidió ponerle nombre a lo que ya era evidente. Una tarde de cielo nublado, mientras el café se enfriaba en la mesa, la miró directo a los ojos. «Quiero que te mudes a mi cuarto», dijo sin rodeos. «Ya no hay razón para fingir nada». Fátima bajó la mirada con aparente humildad. «Si es lo que tú quieres, yo te sigo», respondió con voz suave, aunque por dentro ardía de triunfo como fogón encendido. Y así fue. La muchacha del cuarto de servicio, la que barría el patio al amanecer, se convirtió en la nueva mujer del patrón. Después de una boda sencilla, sin fiesta grande ni mariachis, Fátima asumió su lugar como nueva patrona del rancho. Decidía los menús, escogía los colores de las cortinas y metía mano en asuntos del rancho que no le correspondían. Paulina la abrazaba a cada rato, incluso empezó a llamarla madre. «Mamá, ¿me haces la trenza?», preguntaba con voz tierna. Fátima sonreía y le acomodaba el moño con una delicadeza estudiada. «Claro, mi niña», decía con dulzura. Cada rincón del rancho comenzó a obedecer su ritmo. La cocina, los pasillos, el corral. Todo respiraba el mandato suave, pero firme, de Fátima. Y así, sin gritar, sin pedir permiso, ella vivía por fin lo que desde niña creyó que le correspondía: ser la que manda. El tiempo pasó, y Fátima reinaba como la nueva señora Ortega. Pero lo que parecía firme empezó a tambalearse una tarde cualquiera. Fernando, mientras revisaba los juguetes de Paulina en la sala, encontró un papel doblado entre las páginas de un cuento infantil. Lo abrió con curiosidad y su rostro cambió al instante. Era un recado escrito con la letra de Patricia, fechado semanas antes de su partida. Patricia le decía que lo esperaba en la cocina para hablar, que quería arreglar las cosas. Él nunca recibió ese mensaje, y al leerlo, lo recordó todo. Esa fue la tarde en que discutieron con más fuerza, justo después de que Fátima dijera que Patricia no lo quería ver. Más tarde, una de las empleadas del rancho, sin darse cuenta del peso de sus palabras ni de que Fernando estaba escuchando, comentó desde el patio: «Fátima iba seguido con doña Calixta, la bruja. Decían que para hacer trabajos contra la patrona». Fernando sintió un frío subirle por la espalda. Pero la sospecha se volvió certeza esa misma noche, cuando escuchó a Fátima hablando por teléfono en el pasillo. No sabía que él estaba detrás de la puerta. «Yo le dije que le avisaría cuando él dejara a la otra», dijo Fátima con voz baja, como quien habla de una victoria planeada. Fernando se quedó quieto, con los dientes apretados. Días después, lo que terminó de encender su rabia fue oírla decirle a Patricia que había ido a ver a Paulina. «Él no quiere verte cerca de la niña», dijo Fátima con voz cortante, cruzada de brazos. Y eso jamás lo había dicho. Todas las piezas encajaron, los recados que nunca llegaron, las mentiras sembradas con dulzura, la manipulación envuelta en ternura. Esa misma noche la enfrentó. «¿Fuiste tú? ¿Todo este tiempo?», escupió Fernando con rabia contenida. Fátima quedó muda. Por primera vez no supo qué inventar. El matrimonio se rompió ahí mismo. Fernando la corrió del rancho, gritándole frente a todos: «Te quiero fuera de mi casa, no quiero una bruja cerca de mi hija». Antes de cruzar la puerta, Fátima, humillada y deshecha por haber sido descubierta,
Se volteó y trató de decir lo último que le quedaba. «Estoy embarazada», dijo en voz baja, casi temblando. Fernando no respondió. Solo giró la cara con un desprecio tan hondo que dolía más que cualquier palabra. Humillada y sin un lugar a donde ir, Fátima regresó a la casita de su tía Margarita en Villanueva. Caminó con el rebozo cubriéndole la cara, arrastrando una maleta vieja y el alma rota. Al llegar, lo primero que recibió fue una mirada dura y un montón de reclamos que conocía bien. «Te lo dije, chamaca», escupió Margarita desde la puerta. «Lo que sube sin merecerlo, cae más fuerte». Fátima no respondió. Bajó la cabeza, se metió al cuartito del fondo y volvió a dormir sobre el petate de siempre, con el cuerpo encorvado por la vergüenza y la soledad. Desesperada, una noche caminó hasta la orilla del pueblo. Tocó la puerta de doña Calixta, con las manos temblorosas y el corazón apretado. La vieja abrió sin decir nada. Sus ojos estaban más turbios, más hundidos. «Vengo por ayuda, algo, lo que sea», suplicó Fátima con la voz a punto de romperse. «Ya no se puede deshacer nada, niña», advirtió la bruja mientras le prendía una vela negra. «Lo oscuro siempre cobra, y tu precio ya viene de camino». Meses después, Fátima empezó a sentir dolores agudos en el vientre. Se doblaba sobre sí misma en el catre mientras sudaba frío y mordía un trapo para no gritar. Margarita, asustada, la llevó al hospital del pueblo. «¡La niña va a parir! ¡Muévanse!», gritó una enfermera empujando la camilla. El parto se complicó desde el primer minuto. Los doctores corrían, los monitores pitaban y las palabras urgentes llenaban el cuarto. «No la estamos pudiendo estabilizar», dijo una enfermera con voz temblorosa, sosteniendo su mano. Fátima, con un último aliento, dio a luz al hijo de Fernando. Y al mismo tiempo, su vida se apagó como una vela consumida por el viento. Fernando llegó corriendo, con el alma hecha pedazos. Apenas alcanzó a tomar al bebé en brazos cuando vio el cuerpo inmóvil de Fátima sobre la cama, los ojos cerrados y la piel pálida. Se quedó sentado con el recién nacido entre los brazos, en silencio. Sintió el peso de la culpa caerle encima como piedra mojada, helada y pesada. Y allí, en aquel cuarto del hospital, terminó la historia de Fátima, pagando con su propia vida la ambición, los engaños y las fuerzas oscuras que creyó poder dominar se le regresaron, y el precio fue demasiado alto después de todas las brujerías que había sembrado. Nadie fue a velarla, nadie quiso cargar su caja. Solo el viento de Villanueva acompañó el llanto débil del bebé, que tampoco sobrevivió al amanecer. Las tierras de aquel rancho siempre habían sido testigos de rumores oscuros y misterios antiguos. Allí vivía Ignacio Solano, un hombre recio y de mirada imponente, conocido tanto por su habilidad para los negocios como por su carácter rígido. Hacendado de un extenso rancho de maíz en México, Ignacio había trabajado durante años para hacer prosperar sus tierras y asegurar el bienestar de su familia. Vivía con su esposa, María Dolores, una mujer dulce y devota, y sus hijos, que completaban la imagen de una vida aparentemente ideal. Sin embargo, la ambición de Ignacio iba más allá de los límites del rancho, y no había promesa demasiado oscura si eso significaba obtener poder y riqueza. En una de sus jornadas de exploración por las tierras más alejadas, Ignacio descubrió una cueva antigua, oculta tras unos árboles secos. Dentro de la gruta, en medio de la penumbra, encontró una estatua escalofriante, tallada en piedra oscura, y que representaba al mismísimo diablo. La figura tenía cuernos retorcidos y una expresión de malévola intensidad que, a pesar de ser inanimada, parecía observarlo con una atención sobrenatural. Ignacio sintió una atracción inexplicable hacia ella, como si el mismo deseo de poder que albergaba en su corazón resonara en aquella estatua del demonio, invitándolo a un acuerdo silencioso.
Sin cuestionarse las consecuencias, Ignacio realizó un pacto oscuro, sellando su promesa de lealtad a la estatua, a cambio de prosperidad eterna para su rancho. Esa misma noche, un mal presagio se cernió sobre su hogar. María Dolores, quien esperaba un hijo, comenzó a padecer extrañas dolencias que ningún médico pudo explicar. Durante el parto su vida se extinguió en medio de un dolor inexplicable, dejando a Ignacio sumido en un torbellino de emociones, entre la culpa y el horror. Tras la trágica muerte de María Dolores, Ignacio quedó atrapado entre la culpa y la obsesión por su reciente pacto. En las noches de luna llena, regresaba a la cueva donde se encontraba la estatua y realizaba rituales cada vez más oscuros, como si buscara reafirmar el acuerdo que había hecho. Con manos temblorosas, colocaba ofrendas ante la figura, sacrificando animales y esparciendo su sangre sobre la base de la estatua. Mientras lo hacía, susurraba en voz baja, como si estuviera en trance: «Diablo de piedra, acepta mi lealtad, dame tu favor, mantén la prosperidad que me prometiste». El rancho pronto comenzó a reflejar la oscuridad que Ignacio había invocado. Los empleados notaban cómo, en las noches de ritual, la temperatura descendía bruscamente y el viento traía consigo susurros inquietantes que parecían salir del mismo monte. A veces, veían sombras moverse de reojo, figuras oscuras que desaparecían al segundo, o escuchaban risas apenas perceptibles en el aire. Aterrados, murmuraban entre ellos, diciendo que el lugar estaba maldito y que el patrón había despertado algo que no debía ser perturbado. Ignacio, cada vez más consumido por el pacto, comenzó a pasar noches enteras en vigilia, casi como si estuviera atrapado en un estado de trance, esperando alguna señal de la estatua. Sentía que su vida prosperaba, que sus tierras daban frutos, pero también que algo oscuro y maligno había tomado control de su destino. Y en momentos de absoluta quietud, Ignacio creía escuchar que la estatua aceptaba sus ofrendas. Un crujido, una vibración en el aire, como si el mismísimo diablo estuviera ahí, deleitándose en cada sacrificio que le ofrecía. Con el paso de los días, la culpa y el dolor por la muerte de María Dolores comenzaron a consumir a Ignacio como una enfermedad silenciosa. Cada vez que miraba a su hijo menor, Juan Pablo, sentía una mezcla de resentimiento y amargura que no lograba comprender. En su mente, el niño se convirtió en el símbolo de su pérdida, el último eslabón de aquel sacrificio oscuro que parecía cobrarle un precio demasiado alto. A medida que el rancho prosperaba, su relación con Juan Pablo se deterioraba, y en sus pensamientos sombríos, Ignacio empezó a culpar al niño por el destino de su madre, como si él fuera la causa de su infortunio. En las noches, el rancho adquiría una atmósfera pesada y opresiva, y la estatua del diablo, en su cueva secreta, parecía adquirir una vitalidad aterradora. Ignacio notaba que, cuando estaba solo frente a ella, los ojos de la figura parecían brillar tenuemente, observándolo con una satisfacción escalofriante. Sentía que el diablo lo juzgaba, como si reconociera en él su ira y su resentimiento, alentándolo al alimentar ese odio hacia su propio hijo. A veces escuchaba su propia voz en susurros que reverberaban en la cueva, palabras que no recordaba haber dicho, pero que lo incitaban a descargar su furia en Juan Pablo. Mientras tanto, el rancho se impregnaba de una energía maldita. Los empleados notaban que los animales se mostraban inquietos, nerviosos sin razón aparente, y las noches se llenaban de extraños ruidos que nadie lograba identificar. Algunos decían haber visto sombras alargarse en la oscuridad, figuras que parecían moverse como seres vivos y luego desvanecerse. Los rumores de maldición comenzaron a circular entre los trabajadores, quienes hablaban en susurros de las fuerzas que Ignacio había invocado y que ahora parecían envolver la propiedad, como si algo oscuro se hubiera instalado en el corazón del rancho, perturbando la paz de todos aquellos que lo habitaban. Con el paso de los años, Juan Pablo fue creciendo y ganándose el afecto de los empleados del rancho,
quienes lo veían como un joven noble y lleno de promesas. A diferencia de su padre, Ignacio, cuyo carácter se había vuelto cada vez más sombrío y distante, Juan Pablo trataba a todos con amabilidad y parecía ser la esperanza de un futuro menos oscuro para el rancho. Sin embargo, la relación entre padre e hijo estaba marcada por una tensión latente. Ignacio lo observaba con un resentimiento apenas disimulado, una rivalidad silenciosa que Juan Pablo no lograba entender del todo, pero que sentía con fuerza en cada mirada de su padre. Fue durante una de sus visitas al pueblo que Juan Pablo conoció a Mariana, una mujer de gran belleza y magnetismo, quien pronto se convirtió en su mayor alegría y confidente. Los dos comenzaron una relación intensa y rápidamente. Juan Pablo decidió presentarla a su padre, con la esperanza de que la aprobación de Ignacio fortaleciera su relación. Pero cuando Mariana conoció a Ignacio, sus ojos revelaron una ambición inesperada. La fortuna y el poder que él ostentaba despertaron en ella un interés mucho más fuerte que el cariño que sentía por Juan Pablo. Ignacio, por su parte, se dejó cautivar por los encantos de Mariana y, en un acto de traición silenciosa, comenzó a cortejarla a espaldas de su hijo. Con el tiempo, la situación se tornó insostenible. Ignacio, deslumbrado por Mariana, terminó arrebatándosela a su propio hijo y casándose con ella. Para Juan Pablo, el golpe fue devastador, y cualquier rastro de respeto que aún pudiera sentir por su padre se desmoronó por completo. La relación entre ambos se llenó de amargura y rivalidad, como si una guerra silenciosa se librara bajo el mismo techo, alimentada por el rencor y la traición. Mariana, ahora esposa de Ignacio, parecía haber alcanzado el poder que tanto ansiaba, sin importar el costo. Ignacio, llevado por su obsesión y por el pacto oscuro que seguía dominando su vida, decidió llevar la influencia del diablo aún más cerca de su hogar. Con gran reverencia, instaló un altar dedicado al demonio en la sala principal de la casa, un espacio donde colocó la estatua que antes se encontraba en la cueva, de modo que ahora el mismo diablo fuera testigo de la tensión familiar que había desatado. Desde ese altar, la estatua parecía observar cada enfrentamiento y cada palabra entre padre e hijo, como un oscuro espectador de la maldición que consumía el rancho y la familia que habitaba en él. La tensión en el rancho crecía día a día, y la relación entre Ignacio y Juan Pablo se volvía cada vez más explosiva. Juan Pablo, lleno de resentimiento por la traición de su padre, empezó a observar señales perturbadoras que parecían confirmar sus peores sospechas. Notaba cómo Ignacio se volvía más oscuro y retraído, especialmente cuando se encontraba cerca del altar que había instalado en casa. Finalmente, en un arrebato de furia y dolor, Juan Pablo decidió enfrentar a su padre, y lo hizo con palabras cargadas de desprecio. Todo esto, el rancho, Mariana, todo lo conseguiste gracias al diablo, ¿verdad?, gritó, temblando de rabia. Él te ayudó a robarme el amor de Mariana, a corromperla. Ignacio, herido por el enfrentamiento, no negó las acusaciones, pero su mirada se volvió fría y calculadora. No entiendes nada, Juan Pablo, respondió en un tono bajo y amenazante. Lo que he hecho, lo hice para proteger este rancho, para proteger lo que nos pertenece. Mariana eligió a alguien con poder, alguien que sabe cómo conseguir lo que quiere, y tú nunca entenderás lo que eso significa. El aire se volvió pesado, y ambos sintieron una presencia oscura en la sala, como si la estatua del diablo, desde su altar, escuchara atentamente la conversación, disfrutando del conflicto que había sembrado entre ellos. Con el paso de los días, fenómenos inquietantes comenzaron a manifestarse en el rancho. Los empleados descubrieron marcas extrañas en los animales, símbolos en forma de ojos y figuras retorcidas que parecían grabados con fuego en el pelaje del ganado. Las cercas y hasta algunas herramientas de trabajo aparecían con las mismas marcas ardientes, como si una fuerza invisible estuviera reclamando cada rincón del rancho. Los trabajadores, aterrados, murmuraban que el mismo diablo había marcado su territorio. Juan Pablo, cada vez más desesperado,
no podía negar que el rancho estaba atrapado en una maldición viva. Con cada noche que pasaba, Ignacio se encontraba más debilitado y consumido por el terror. Su cuerpo comenzó a mostrar signos de deterioro rápido. Su piel, antes curtida y firme, ahora lucía pálida y marchita, como si algo estuviera drenando su vida desde el interior. En las noches, la figura de la estatua parecía cobrar una vitalidad siniestra mientras él sentía como una presencia oscura lo observaba, esperando. «¿Será esta noche?», se preguntaba en voz baja con un temblor en las manos. Su voz era apenas un susurro entrecortado. «Vendrás a reclamarme esta noche, maldita sea». Los rituales que realizaba ante la estatua se volvieron cada vez más extremos. En su desesperación, sacrificaba más animales, esperando que el diablo aceptara esas ofrendas en lugar de su propia vida. Durante cada sacrificio, su voz se volvía una súplica frenética mientras murmuraba: «Tómalo, toma este sacrificio y déjame en paz. Aún no estoy listo para pagar». Pero cada vez que miraba hacia la estatua, sentía que no había respuesta, que la sombra que lo acechaba crecía, y que lo que una vez fue una figura inanimada, ahora parecía ganar en fuerza y presencia. Su propio reflejo en el altar le mostraba un rostro ajado, envejecido más allá de sus años, como si el demonio estuviera absorbiendo su vitalidad. Los empleados del rancho observaban con temor cómo Ignacio se encorvaba cada día más, con una mirada febril y pérdida. A veces, en las noches, lo veían deambular en silencio, murmurando palabras incoherentes y luchando por mantenerse en pie. «Está pagando su deuda con el diablo», decían en voz baja, con miradas de recelo y miedo. «La sombra lo está consumiendo». Los rumores se expandían por todo el rancho, y todos evitaban acercarse a Ignacio, pues su presencia se había convertido en una manifestación viva del horror. Ignorando los susurros a su alrededor, Ignacio apenas podía mantenerse firme. Su cuerpo era un cascarón marchito, y el terror lo mantenía despierto cada noche, sabiendo que su tiempo estaba a punto de agotarse. Una noche, mientras la tormenta azotaba el rancho y las sombras bailaban en las paredes de la casa, Juan Pablo decidió entrar en el despacho de su padre, un lugar que Ignacio siempre había mantenido bajo llave. En un rincón del escritorio, bajo un desorden de papeles y documentos, encontró un pequeño cuaderno de notas, desgastado y cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió anotaciones con detalles oscuros sobre rituales, ofrendas y promesas de prosperidad, todas realizadas ante la estatua. Su corazón se aceleró al leer las palabras y comprender que la fortuna de la familia estaba construida sobre rituales siniestros y sacrificios oscuros. Mientras pasaba las páginas, Juan Pablo se estremeció al encontrar referencias al sacrificio inicial, palabras crípticas que mencionaban a una vida cercana como ofrenda. A medida que leía, las palabras parecían apuntar a la muerte de su madre, insinuando que ella había sido parte de aquel pacto oscuro. Sintió un nudo de horror y rabia en el estómago, al entender que, desde el principio, su padre había condenado a María Dolores como el precio a pagar. La ira lo consumió, y cada palabra en ese cuaderno lo llenaba de un desprecio feroz hacia Ignacio, quien había sacrificado a su propia esposa para sellar su pacto con el demonio. La sensación de que el rancho entero estaba maldito lo invadió. Juan Pablo miró a su alrededor, sintiendo que cada rincón de la casa estaba impregnado de la oscuridad que Ignacio había desatado. El odio y el miedo hacia su padre crecieron en su interior, transformándose en un conflicto que ya no podía ignorar. Sabía que Ignacio había atado su destino y el de toda la familia a esa maldición, y el rancho, en vez de ser su hogar, se sentía como una prisión construida con sangre y ritos blasfemos. Ignacio, ahora debilitado y atormentado hasta los huesos, comenzó a buscar frenéticamente una manera de romper el pacto oscuro que lo había llevado a este abismo. Su cuerpo y espíritu estaban destrozados, y cada noche, en un intento de encontrar redención, realizaba rituales de penitencia frente a la estatua,
suplicando que el diablo lo liberara de su deuda. Pero cada súplica y cada ofrenda parecían en vano. La estatua permanecía inmóvil, con esa expresión fría y burlona que Ignacio sentía clavada en su alma. Una noche, exhausto y sin fuerzas, cayó de rodillas frente a la figura murmurando: «Por favor, ya he pagado con todo. Déjame ir». En sus sueños, sin embargo, encontró la respuesta que tanto temía. Ignorando las súplicas de Ignacio, el diablo se le apareció en una visión, mostrando lo que aún faltaba para romper el pacto: la vida de su hijo, Juan Pablo. Ignacio despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y el sudor cubriendo su frente. Sintió que el terror lo invadía, dándose cuenta de la realidad de la visión. «¿Mi propio hijo? Ese es el precio», se repetía en un susurro, incapaz de procesar que el último sacrificio que el demonio demandaba era lo que más amaba. La idea de entregar a Juan Pablo lo llenaba de pánico, pero también sabía que su tiempo se agotaba. Durante los días siguientes, la desesperación consumió a Ignacio, y su mente se convirtió en un campo de batalla entre el horror y la necesidad de salvarse de la condena. Cada vez que miraba a Juan Pablo, sentía la sombra del diablo entre ellos, como si la maldición estuviera esperando su decisión. La estatua parecía cobrar vida, enviándole susurros en la noche, empujándolo a dar ese paso final. Ignacio, arrastrado al borde de la locura, comprendió que estaba atrapado en un dilema mortal: sacrificar a su propio hijo y obtener su libertad, o resignarse a un tormento eterno bajo el yugo de la maldición que él mismo había desatado. Una noche de tormenta, los relámpagos iluminaron brevemente el rancho, proyectando sombras grotescas sobre la casa. Ignacio, debilitado pero decidido, esperó a su hijo en la sala principal, donde el altar de la estatua del diablo se alzaba como una presencia maligna y vigilante. Las velas parpadeaban ante la figura de piedra, y cada relámpago parecía darle vida por un instante. Cuando Juan Pablo entró, empapado y confundido, sus ojos se posaron en su padre, quien lo miraba con un brillo febril y desesperado. «Juan Pablo, escúchame», comenzó Ignacio con voz temblorosa, como si cada palabra le costara una parte de su alma. «No hay otro camino. Debo hacer esto, por mi culpa y por el pacto que he sellado». Su voz quebrada revelaba su tormento, pero Juan Pablo lo interrumpió, acercándose con el rostro lleno de rabia y dolor. «¿Por tu culpa? ¿Por qué ahora quieres que yo pague por tus pecados, padre?», le recriminó, su voz elevándose sobre el retumbar de los truenos. «Ahora lo sé todo. Sé que fue ese maldito pacto lo que mató a mamá, que tú mismo la sacrificaste para ganar tu riqueza. Y para colmo, tuviste la cobardía de culparme a mí todos estos años, de echarme la culpa de su muerte y rechazarme. ¿Por qué? ¿Acaso no has destruido ya suficiente? Primero a mamá, luego a mí, y ahora pretendes sacrificarme». Sus palabras, cargadas de resentimiento, parecían resonar en la sala, y en el silencio que le siguió, se escuchó un murmullo bajo y gutural, como si la estatua respondiera a sus reproches. Ignacio, quebrado por la culpa, se arrodilló ante el altar y gritó, con voz temblorosa hacia la estatua: «Tómame a mí en lugar de él. Yo fui quien selló el pacto, quien provocó esta maldición. Tómame a mí y libera a mi hijo». El relámpago iluminó la figura del demonio, y por un instante, sus ojos parecieron moverse, brillando con una malicia insondable. Un susurro helado recorrió la habitación, y una voz profunda y implacable resonó en sus mentes. «Tu tiempo ha pasado, Ignacio. El precio está decidido, y nada menos que la sangre de tu hijo me bastará». Juan Pablo, horrorizado y a la vez conmovido por el último intento de su padre, se acercó, pero Ignacio lo detuvo con una mano temblorosa, sosteniendo la mirada de su hijo con una mezcla de dolor y redención. «Perdóname, hijo. No sabía lo que desataría, no comprendí el precio». La tormenta rugía, y el rancho entero parecía crujir bajo el peso de esa maldición ancestral.
sin tiempo para más palabras, Ignacio se lanzó sobre la estatua, en un último y desesperado intento de romper el vínculo con su propia vida. La figura parecía moverse, su rostro de piedra transformándose en una mueca de satisfacción, y el rancho entero tembló, como si las raíces mismas de la tierra se desmoronaran bajo la tensión del sacrificio inminente. En el momento final, mientras Ignacio intentaba sacrificar su propia vida en lugar de la de su hijo, la estatua pareció cobrar vida completamente. Sus brazos pétreos se extendieron hacia él y en un acto de justicia macabra, lo arrastraron lentamente hacia una oscuridad indescriptible. Ignacio gritaba, pero sus súplicas se desvanecían en un eco profundo que resonaba en las paredes del rancho. Su cuerpo fue absorbido por la figura demoníaca, condenado a una eternidad de tormento. Juan Pablo, lleno de horror pero también de resolución, tomó una herramienta y en un último acto de rebelión, destruyó la estatua, rompiendo así el vínculo que tanto daño había causado. Al romperse la estatua, la atmósfera en el rancho pareció despejarse, aunque una sombra inquietante persistía en los rincones. Mariana, quien había presenciado la muerte de Ignacio y la destrucción de la figura maldita, decidió abandonar el rancho, incapaz de soportar la carga de los horrores que allí se habían desatado. Juan Pablo se quedó solo en el lugar, decidido a restaurar lo que quedaba de su hogar y comenzar de nuevo. Con el tiempo, comenzó a sentir que la presencia del diablo se desvanecía, como si la maldición finalmente estuviera retrocediendo, liberando al rancho de la oscura influencia que lo había controlado. Eventualmente, Juan Pablo conoció a Sandra, una mujer bondadosa que le devolvió la paz. Con ella, construyó una nueva vida y formó una familia, prometiéndose a sí mismo que jamás permitiría que sus hijos conocieran historias de pactos o rituales oscuros. «Te cuidaré siempre, a ti y a nuestros hijos», le juró a Sandra una noche, decidido a romper para siempre cualquier conexión con el pasado oscuro que había envuelto su vida. Aunque el rancho parecía libre de aquella sombra, en su interior aún latía una advertencia sutil, como un recordatorio de que el mal puede acechar en silencio, esperando a que alguien caiga de nuevo en la tentación. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.